con nuestra manera de ser, con nuestro comportamiento, Señor, con nuestro testimonio, damos a conocer al mundo, Señor, de que tú vives. Así es que ayúdanos siempre, Señor, a ser esos buenos ejemplos, Señor, y realmente, Señor, declarar que Cristo vive. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Así es que vamos a celebrar entonces que nuestro Dios vive. Celebrar, Cristo celebrar. Celebrar, Cristo celebrar. Celebrar, Cristo celebrar. Celebrar, Cristo celebrar. Porque resucitó. Celebrar que Jesucristo vive hoy. Vamos a decir una vez más, dice: celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó, resucitó, y por siempre reinará. Cristo vive para siempre. Vengan a celebrar, vengan a celebrar, vengan a celebrar que Jesucristo vive hoy. Así es, Padre Santo, te damos gracias porque nos gozamos por lo que tú hiciste. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Resucitó. Resucitó y por siempre reinará. Cristo vive para siempre. Vengan a celebrar, vengan a celebrar, vengan a celebrar. Vengan a celebrar, vengan a celebrar, vengan a celebrar, vengan a celebrar que Jesucristo vive hoy. Qué bueno celebrar a nuestro Dios en este hermoso día. Y lo mejor es que sabemos que Él está en su trono. Y Él nos está llamando todos los días. Todos los días Él está llamando, tocando a nuestra puerta, para que nosotros siempre estemos atentos a lo que Él tiene para nosotros. Así es que ahí donde usted está en esta mañana, si a lo mejor está un poco triste, si se siente un poco cansado, a lo mejor por las situaciones que están pasando,
o cualquiera que sea la situación en la que usted está viviendo, usted puede venir a los pies de Cristo en esta mañana y depositar toda su carga ahí delante de Él, porque Él está llamando. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ante su trono el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar, ven a Él, ya no esperes más, Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar, nueva vida Jesús te dará, Cristo nos llama. Nuestro Salvador, canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor, canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador, canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor, canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa.
es, Señor Padre Santo. Gracias, Señor, por siempre estar ahí para nosotros. Por darnos, Señor, esa libertad de poder venir delante de ti, Señor, y poder hablar contigo, Señor, poder realmente, Señor, tener acceso directo a ti, Señor. Y todo gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante
la gloria y toda la honra, Señor, porque solamente tú, Señor, eres digno. Solamente tú, Señor, diste tu vida en rescate por la nuestra, Señor. Y gracias a eso, mi Dios, el Padre te levantó hasta lo más alto, Señor, y ahora estás sentado a la diestra del Padre. Gracias, mi Dios, por ser ese Dios tan amoroso con nosotros. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Y el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, 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 Jesús. Así es, Padre Santo. No hay nada dado a los hombres que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, verbo hermoso encarnado, enviado el ungido de Dios, veniste a nacer en pesebre, estrella de luz, gran amor. Creciste, anduviste en la tierra, el mundo no te conoció, los tuyos no te recibieron, no vieron tu gloria y amor. Milagros de amor realizaste, al ciego tú dices visión, tomaste al leproso, limpiaste, al muerto la resurrección. Veniste a salvar a este mundo, pecado te hiciste, Jesús, tomando, Señor, nuestras deudas, pagando con precio de cruz.
Venciste la muerte, Jesús. Ganaste tu rey la batalla. A ti sea la honra y honor. A ti sea la honra y honor. La tumba ha quedado vacía. Venciste la muerte, Jesús. Ganaste tu rey la batalla. A ti sea la honra y honor. 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 Así es, Señor Padre Santo, a ti sea toda la gloria y todo el honor, Señor, por siempre, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites en esta mañana, Señor, poder estar aquí, Señor, celebrando la gran victoria, Señor. La victoria que tú, Señor, venciste a la muerte, Señor. Gracias, Señor, por ser ese Dios tan hermoso, mi Dios. Y ahora, mi Dios, prepara nuestros oídos y nuestro corazón, Señor, para poder escuchar tu voz, Señor, y saber qué es lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Es verdad, Cristo vive. Hoy estamos celebrando, mis hermanos, el máximo, el mayor, más grande, como quiere llamarle, más hermoso y maravilloso acontecimiento de toda la historia de la humanidad, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, mis hermanos, nos da tanto gozo que esté con nosotros esta mañana, celebrando este gran día. Hoy que estamos aquí para compartir el mensaje de la palabra de Dios, para escucharlo a Él mismo a través de lo que nos está diciendo en ella y recibir todo el impacto que significa para nosotros la resurrección. Este evento que cambia el destino de cada persona que recibe el mensaje del Evangelio, la verdad sobre la que se mueve todo el mundo de la salvación, el plan perfecto de Dios cumplido a través de Jesucristo, de su muerte en la cruz, pero también y sobre todas las cosas de su resurrección y de su ascensión al cielo, donde está sentado a la diestra de Dios Padre. Esta mañana, mis hermanos, en Cristo, y a todos los que nos ven en este hermoso domingo de resurrección, si el centro del cristianismo tuviera que ser definido con un acontecimiento que lo separara completamente de todas las religiones del mundo, indudablemente ese acontecimiento sería la resurrección de Jesucristo. No hay nada semejante en poder, en belleza y en trascendencia. El fundamento mismo de la fe cristiana depende de la realidad de este acontecimiento único en toda la historia de la humanidad. Pablo escribió acerca de la gran importancia de la resurrección como punto de partida para fundamentar la fe cristiana. Y escribió esto en primera carta a los Corintios,
capítulo 15, verso 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Entonces, mis hermanos, y todos los que nos escuchan esta mañana, debemos comprender que la única razón por la que hay cristianos hoy, por la que la iglesia de Cristo es legítima, por la que el mensaje del Evangelio tiene poder para transformar vidas, por la que las doctrinas fundamentales de la iglesia son confiables, por los que la gran comisión tiene sentido, es el único punto establecido por la resurrección de Jesucristo. El problema que muchas personas presentan para creer en tal acontecimiento tiene que ver con detalles acerca de la posibilidad de que el relato de la resurrección hubiera sido forjado por los discípulos de Jesús, o que Jesús nunca murió en la cruz, o que los testigos de la tumba vacía se equivocaron de tumba, o que los discípulos robaron el cuerpo, o incluso los sacerdotes los robaron. Pero todas estas teorías han caído una por una con el más simple análisis lógico. La resurrección es un hecho histórico, comprobado por el cambio de pensamiento y conducta provocado en los seguidores de Jesús, por el cambio social y económico que este acontecimiento generó, por la serie interminable de acontecimientos inexplicables para la ciencia en forma de milagros y señales. Pero hay un punto un tanto más profundo que hoy estudiaremos para reafirmar nuestra fe un poco más ahora que lo necesitamos en los tiempos que estamos viviendo. Pero vayamos al relato bíblico continuando en el Evangelio según San Lucas, que estudiamos para hablar acerca de la crucifixión de Jesús de Nazaret y el precio de nuestra paz. Así que acompáñenme, le pido ahí donde esté a usted, a leer Lucas capítulo 24, versos 1 al 12. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locuras las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Y el que tiene oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu está hablando en esta mañana a todo el mundo. Señor bendito, Padre Celestial, nos acercamos a ti en esta mañana confiados, como dice en tu palabra, confiados porque tenemos entrada abierta y amplia al trono de la gracia. Confiados porque Jesucristo, al haber muerto en esa cruz, pagó por todos nuestros pecados. Nuestra paz fue hecha contigo, Señor, y podemos acercarnos como se acerca un niño a un padre lleno de amor.
Esta mañana nos acercamos así para escucharte hablar, para escuchar tu palabra, para que nos hables a la mente y el entendimiento estas palabras que acabamos de leer. Necesitamos, Señor, tomar confianza, fe, en tiempos en los que estamos muchos sufriendo el embate de las circunstancias que nos rodean. Esta plaga que hoy mismo asola a todo el mundo, pero que a nosotros, Señor, nos da la certeza de que tú estás trabajando tus maravillas, como lo has hecho en repetidas ocasiones a través de la historia. Y en esta ocasión, Señor, quieres que tu iglesia esté fuerte, que esté bien fundamentada, que tenga poder para hacer las cosas que tú le dijiste que tenía poder para hacer. Más grandes cosas que las que vieron los discípulos tuyos hacer, tú dijiste que nosotros haríamos y confiamos que así es. Confiamos, Señor, que nos has investido del poder de tu Espíritu Santo para sobreponernos a todas las cosas, para pedir con fe, para obrar grandes milagros, para esperar las cosas que tú tienes para nosotros y para soportar también cuando es necesario, cuando viene de ti, las aflicciones de la vida, porque éstas nos están preparando cada día más a ser más como tú y a poder compartir del mensaje de la gracia que hoy es tan importante compartir. Tu mensaje del Evangelio, las buenas nuevas que traen salvación. Gracias, Señor, te damos porque en un día como este, la tumba fue encontrada vacía, porque tú habías resucitado. Señor Jesús, esto es el gran poder que muestra quién eres tú, el poder que tienes para salvarnos, puesto que tú eres Dios, o de otra manera no habrías resucitado. Señor, háblanos en esta mañana, estamos dispuestos y que podamos encontrar y descubrir todavía dentro de esta palabra algo especial que necesitamos el día de hoy conocer para poder seguir adelante con más fuerza, gozándonos de tu presencia aquí mismo en la tierra y alabándote, adorándote desde aquí y para siempre. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. En estos tiempos que estamos viviendo, mis hermanos, el mundo entero quisiera poder esperar que algo extraordinario ocurriera y que esta pandemia quedara en el pasado. Que todos pudiéramos ver y abrazar a nuestros seres queridos, que pudiéramos volver a trabajar como antes y que nuestras finanzas y recursos volvieran a su estado previo a esta interrupción. Pero por otro lado, muy poca gente debe estar todavía pensando que debe hacer cambios en sus vidas porque se han dado cuenta de lo frágil que es la vida, que no hay nada seguro en este mundo y que debe haber algo más sólido que nos pueda sostener cuando estas cosas ocurran otra vez. En la historia narrada por el médico Lucas, el médico griego Lucas, el médico de cabecera del apóstol Pablo, los detalles cuentan mucho. Fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, definitivamente, pero utilizando la personalidad científica y analítica del autor. El relato de Lucas es importantísimo por esta misma razón. Los escépticos necesitamos datos que puedan nuestras mentes computar para llegar a un resultado lógico en nuestras deducciones y convicciones. Algunos de ustedes no necesitaron tal desarrollo lógico para creer en Jesucristo. Se trató de un destello de fe que Dios mismo puso en sus corazones para que creyesen. Un resultado práctico y simple de la doctrina de la gracia. Pero incluso a aquellos que somos analíticos como Lucas, Dios nos permite ver las pistas, los detalles, los hechos reales que nos llevan a la deducción correcta de la realidad de Dios y de su plan de salvación para la humanidad. Al final de cuentas, se sigue tratando de la fe, porque el razonamiento lógico debe someterse al escrutinio imparcial de la evidencia, y tal escrutinio requiere fe, en primer lugar,
para atreverse a descubrir la verdad, y en segundo, para cambiar cualquier paradigma del razonamiento y rendirse para ser transformado por la verdad. Esta es también entonces un don de Dios, es decir, es por gracia. De manera que lo que dice Pablo en Efesios 2, 8 al 9 dice, es una realidad. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De manera que con ciencia o sin ella, todos los que creemos en la resurrección, lo hacemos porque recibimos el regalo de la fe de parte de Dios. Veamos el relato de la resurrección una vez más, pero comenzando desde el verso 55 del capítulo anterior en Lucas. Y vayamos hablando de los detalles que podemos analizar para llegar a la conclusión de si la resurrección es verdad o un simple mito. Leamos entonces en Lucas 23, 55 al 24, 1. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. De esta descripción podemos deducir correctamente que las mujeres que vinieron el primer día de la semana al sepulcro para ungir al cuerpo de Jesús no se pudieron equivocar de tumba. La razón es simple: todas ellas, excepto las otras mujeres, habían visto dónde el cuerpo de Jesús había sido puesto. La tumba no era una tumba común tampoco, puesto que pertenecía a un hombre rico e influyente, José de Arimatea, como podemos leer en el verso 50 de Lucas capítulo 24, cuya influencia le permitió inclusive pedir el cuerpo del Señor a Pilato, un acto que no podría lograr un personaje común y corriente. Tendría que haber sido un personaje con influencia suficiente para poder acercarse al gobernador romano y pedirle que le entregaran el cuerpo de Jesús. Porque todos sabemos, de acuerdo a la historia, que en esa época los cuerpos eran dejados en la cruz como una señal, como una señal de aviso para aquellos que quisieran conspirar y ponerse en contra del Imperio Romano, de manera que era un ejemplo terrible para la gente. Pero el cuerpo de Jesús había sido removido de la cruz esa misma tarde, porque un hombre influyente, un hombre rico con poder, se acercó a Pilato y le pidió que le entregase el cuerpo. Lo cual nos habla entonces que la tumba debió haber sido una tumba especial, de una persona rica. Y eso precisamente cumple con la escritura profética de Isaías en el capítulo 53, verso 9, donde dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Era la tumba de un rico tal como había sido profetizado. Entonces tenemos una tumba nueva, preparada para gente rica. El dueño, José de Arimatea, puso el cuerpo de Jesús allí y las mujeres, estas que lo acompañaron, lo vieron. Si alguna de ellas se hubiera equivocado de tumba en la mañana por la oscuridad, seguramente las otras la hubieran corregido de su error. La teoría entonces de la tumba equivocada queda descartada por esa razón. Verso 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. En la costumbre de esa época, las tumbas de los ricos eran una especie de mausoleos, como cuevas grandes donde había especies de camas de piedra, donde los cuerpos eran puestos, envueltos en todas estas especies, para que pasado el tiempo y descompuesta toda la carne pudieran recuperar los huesos
y guardarlos en estos recipientes, estas urnas que se conocían como osarios, los cuales ellos ponían en lugares especiales también. Así que la tumba era en esa época cerradas por pesadas piedras circulares que eran rodadas y puestas sobre la boca o la puerta de la tumba, y de esa manera era sellada la tumba y era abierta cuando era necesario para hacer tal trabajo de recuperar los huesos. Bien, estas piedras eran extremadamente pesadas. Algunos estiman que dependiendo del tamaño podía ser desde 1 tonelada a 2 toneladas, algo así, y requería un gran esfuerzo para moverlas. El dilema de las mujeres se empezó a presentar cuando iban camino a la tumba. En Marcos 16:3 leemos: pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada al sepulcro? Sin embargo, este dilema desapareció instantáneamente cuando llegaron a la tumba, porque la piedra había sido removida y la tumba estaba abierta. La razón o causa material de tal acontecimiento está explicado en Mateo capítulo 28, verso 2, donde dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Vemos entonces que no fue un acto humano el remover la piedra para dejar al descubierto el interior de la tumba. Sin embargo, debemos también analizar brevemente este hecho. ¿Cuál es el objetivo de que el ángel removiera la piedra? ¿Sería para permitir a Jesús resucitado salir de la tumba? Si Jesucristo tuvo poder para resucitar, tuvo también el poder para salir de la tumba de manera sobrenatural. En Juan capítulo 10, versos 17 al 18 nos habla de ese poder que Jesús sabía que él tenía. Él dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús sabía que tenía el poder para resucitar, y ese poder es tan grande como para permitirle hacer cosas sobrenaturales. Cosas que podemos ver un poco más adelante. Podemos ver que Jesús resucitado tuvo el poder de entrar y salir de lugares sin necesidad de usar las puertas o ventanas de esos lugares. Como leemos en esta aparición que Jesús hizo ante sus discípulos esa misma tarde. Todos ellos incrédulos estaban unidos, y leemos en Lucas capítulo 24, versos 36 al 43. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Vemos el poder de Jesús. Si él tuvo poder resucitado para presentarse dentro de un cuarto que estaba cerrada las puertas porque tenían miedo ellos, y presentarse en medio de los discípulos en ese momento y comer con ellos y ser tocado y hablar de esa manera, evidentemente Jesús tenía el poder para salir de esa tumba, no importa cómo estuviera sellada, y definitivamente no ocupaba que la piedra fuera removida para poder salir de ese lugar. Pero el asunto de por qué es importante que la tumba estuviera abierta es este mismo. Leamos el verso 3. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Sí, la piedra fue removida por el ángel para que las mujeres vieran
que el cuerpo de Jesús no estaba ya en la tumba. Esta es la evidencia de nuestra fe, una tumba vacía. Si el cuerpo hubiera sido robado por los discípulos, estos debieron primero tener el valor de ir a persuadir, tal vez con sobornos, a los guardias romanos que Pilato había puesto para resguardar la tumba por el temor de los principales de que eso ocurriera. Podemos leerlo en Mateo capítulo 27, versos 62 al 66. Al día siguiente, que después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Tenemos entonces que hay soldados romanos ahí, soldados que tenían que cumplir con una misión. Pero imagine esto, los testigos de la crucifixión, los discípulos del Señor estaban atemorizados, estaban aterrorizados en ese cuarto, en ese aposento, encerrados por temor de ser confundidos o más bien identificados como miembros de los seguidores de Jesús y ellos también ser apresados o muertos. Así que tenían terror. ¿Ustedes creen que con ese terror que ellos tenían hubieran sido capaces de ir a hablar con los soldados romanos que los pudieran condenar, llevarlos presos, sobornarlos todavía encima de todo y convencerlos de que les dejaran tumbar, quitar la piedra y robar ese cuerpo que estaba dentro? Es realmente fuera de lo que es lógico, es improbable, porque los discípulos estaban aterrorizados por sus vidas, de que fueran identificados siquiera como seguidores de Jesús. Además, los soldados romanos, si hubieran permitido por sus propios intereses dejar que esto ocurriera, hubieran enfrentado la muerte. Todo guarda romano estaba juramentado a cumplir con su comisión o morir. Vemos esta verdad en las palabras de los sacerdotes que sí sobornaron a los soldados y prometieron interceder por ellos ante Pilato para que no fueran enjuiciados ni ejecutados por la acción que cometieron. Esto lo leemos en Mateo capítulo 28 y vemos cómo fue que ocurrió esto. Versos 11 al 15, donde dice: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad, estos soldados que habían sido puestos a cuidar la tumba, y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, porque sabían que eso significaba que estaban en condena de muerte ellos, dice: nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Por otro lado, si los sacerdotes hubieran robado el cuerpo, pensemos de esta manera, la otra teoría: los sacerdotes robaron el cuerpo para que no lo tomaran entonces los discípulos de Jesús y dijeran que había resucitado. Ok, buena idea. Los sacerdotes hubieran robado el cuerpo de Jesús para evitar que los discípulos lo robaran. Entonces, ¿por qué cuando la noticia de que Jesús había resucitado se empezó a divulgar, no sacaron a la vista el cuerpo para acabar con tal noticia? Evidentemente, el cuerpo no apareció porque Jesús había resucitado. Continuemos con los versos 4 al 7 en Lucas 24.
Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Estos ángeles o heraldos del Señor informaron a las sorprendidas mujeres lo que había pasado. Pero note cómo ellos traen a la memoria de ellas las mismas palabras de Jesús. De este recordatorio nosotros podemos tomar un conocimiento importante. Jesús no tuvo que decidir lo que iba a hacer conforme a las cosas se fueran presentando durante su pasión, sino que todo ya estaba meticulosamente preparado desde siempre. La crucifixión de Jesús de Nazaret no fue un accidente, como dice el hombre vestido de blanco en el Vaticano, sino un acto premeditado y consciente de la voluntad del Dios vivo que ama su creación, al igual que la resurrección. Del verso 9 al 10 leemos: entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. La noticia más maravillosa de toda la historia había sido anunciada desde el principio de la creación, pero finalmente se había cumplido en el tiempo y espacio. Cristo vive. Esta es la realidad más clara de las Escrituras y esta es la realidad la que trae consecuencias más poderosas y grandes que las que el pecado trajo a la humanidad y al universo entero. Versos 11 al 12 continuamos. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Los nombres de algunas mujeres son mencionados como un testimonio a los lectores del primer siglo de que había personajes que tal vez todavía podían ser investigados y cuestionados en ese tiempo. Ellas que fueron testigos presenciales. Pero aquí hay un dato importante para aquellos escépticos también. Un hecho interesante desde el punto de vista de los testigos. Todas ellas mujeres. Puesto que en esa época, en la cultura judía, el testimonio de una mujer no era válido ante ninguna corte. Pero este hecho es precisamente lo que mejor atestigua de la veracidad de los hechos. Puesto que si hubiera sido una historia forjada por los discípulos para lograr algún tipo de prestigio o intereses personales o colectivos, ellos hubieran puesto a hombres como primeros testigos de la resurrección. Un hecho verdaderamente convincente en este sentido. La consecuencia poderosa de la resurrección de Jesucristo, en todo caso, una vez que hemos entendido que fue real, que es un hecho que ocurrió, es para nosotros. Pablo escribió en Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El gran problema de la humanidad, mis hermanos, y todos los que nos escuchan, es el pecado que entró a la humanidad a través de Adán, porque desencadenó la consecuencia del pecado, que es la muerte. Pero por la resurrección de un solo hombre, Jesucristo, entró también
la resurrección para todos, la vida eterna para aquellos que nacen de nuevo. En todo este capítulo, en el capítulo 5 de la carta de los Romanos, Pablo nos habla de la consecuencia principal que acarreó el pecado de Adán, y es la muerte, que es la separación de la presencia y servicio de Dios. En otras palabras, de dejar de cumplir el propósito de nuestra creación para obedecer a nuestros propios deseos, siendo condenados a la eternidad en el infierno. Pero por el sacrificio de Cristo en la cruz, por su sangre derramada en pago por nuestros pecados, fuimos justificados y ahora tenemos paz para con Dios. Pero todavía había un último enemigo de la humanidad traído por la muerte, por el pecado, y esa es la muerte. Fue la resurrección de Jesucristo la que acabó con tal maldición sobre la humanidad. Resucitamos porque Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Esta es la pregunta que Jesús te hace esta mañana. ¿Crees que Jesús es la resurrección y la vida? ¿Crees que aunque mueras físicamente tienes vida eterna? Esa es la pregunta que Jesús te está haciendo. Si crees que Él es la vida, la resurrección. Pero estas palabras las pudo decir evidentemente cualquiera persona mintiendo. Era menester que Jesús probara si lo que dijo era verdad. Y la única manera que esto pudo ser probado fue por la resurrección en la carne de Él mismo. La tumba vacía sigue testificando tal acontecimiento. Y las consecuencias ahora son para todos los que creamos. Leamos cómo Pablo concluye su deducción teológica acerca de las consecuencias de la resurrección de Cristo. Y lo leemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 20 al 56, que me permito leerles en este momento. Lea conmigo en su Biblia, detenidamente, con cuidado, estas palabras que le leo, porque de esta consecuencia y la conclusión que usted pueda evaluar y levantar de estos datos importantes que su mente puede digerir, es que dependen su vida o la muerte eterna. Leamos entonces, de verso número 20 al 56 en primera de Corintios 15. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le sean sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras,
¿Qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en incorrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estas son las palabras con que Pablo nos da aliento al final en ese verso 58. La muerte no tiene poder sobre nosotros, porque Cristo resucitó de los muertos. Aunque nuestros cuerpos mueran, como el mismo Señor dijo, el Señor Jesús, viviremos para siempre con Él, si hemos creído. Cristo vive, y porque Él vive, vivo yo. Tengamos ánimo para seguir adelante hasta que el Señor venga. Y cuando venga por todos nosotros, sería el día más glorioso, de nuestra vida. Confiemos en el poder que hay en la resurrección de Jesucristo. Ese mismo poder que transforma nuestras vidas y nos lleva a hacer grandes cosas, grandes obras para Dios. A esperar y ver esos milagros y a soportar las aflicciones de la vida mientras Él viene por nosotros. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, y porque Él vive, vivimos nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por la palabra que nos has dado hoy.
El gran enemigo que todos enfrentamos, la muerte, ha sido derrotada. Desde ya, desde que el Señor Jesucristo dejó vacía esa tumba. Y te damos gracias por ello, Señor. Te damos gracias porque vemos que las palabras que el Señor Jesús dijo mientras estuvo entre nosotros, de que Él es la resurrección y la vida, de que si creemos en Él, aunque muéramos físicamente, espiritualmente estamos con Él en su presencia en el mismo instante que dejamos esto. No moriremos eternamente, dijo. La pregunta sigue siendo para cada uno de nosotros, si lo creemos. La evidencia de que Jesús no mintió, la evidencia de que sus palabras son veraces, de que es una realidad, es la tumba vacía. Cristo resucitó de los muertos. Gracias te damos, Señor, por esta gran verdad, porque en ella nos podemos mover en libertad para hacer toda la obra que has puesto delante de nosotros a hacer, para confiar en lo que vas a hacer con nosotros y a través de nosotros, y movernos y lograr grandes obras para tu gloria. Te damos gracias, Señor, porque aunque siendo nosotros siervos inútiles, somos tus siervos. Es lo más grande que nos pudo haber pasado, que no servimos más al pecado que trae muerte y condenación, sino que servimos al Dios vivo, que hace todas las cosas nuevas, que está restableciendo el universo que está en decadencia y que un día, en el día oportuno, hará todas las cosas nuevas para siempre. Y mientras esperamos de este lado del cielo, y mientras vemos cómo nuestros seres cercanos, amados, uno a uno, nos vamos yendo de este planeta, mientras llegas tú, confiados esperamos ese día de la resurrección, en que los cuerpos serán transformados, en que todos juntos nos uniremos delante de ti, Señor, agradecidos, arrojando delante de tus pies las coronas que nos hayas dado por habernos sostenido en la fe y en la obra que nos has dado a hacer. Te damos gracias, Señor, porque en ti encontramos la paz que necesitamos en medio de esta tormenta y el propósito para el cual nos has llamado, que se cumple a través de ese movernos en la fe, sin importar lo que ocurra alrededor de nosotros, soportando estas aflicciones. Gracias te damos, Señor, porque nos das el poder para sobreponernos a cualquier cosa, para poder soportarlo con gozo y para poder compartir de este amor que nos has dado, que has derramado en nuestros corazones con todos los demás que nos rodean. Que esta sea una realidad en nuestras vidas, hoy que celebramos el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. Hoy podemos levantar nuestras voces gozosos sabiendo que Cristo vive. Cristo vive en verdad. Gracias te damos, Señor hermoso, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a terminar alabando a nuestro Señor, declarando que Él es grande y maravilloso. Pues como hemos aprendido, Él venció la muerte y está sentado a la diestra del Padre. Amén. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre
está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, el esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Día a día Él está, y el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad con Dios, Padre, el Hijo, Espíritu, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Así es, Señor Padre Santo. No hay palabras para describir, Señor, tu grandeza y tu poder, Señor, pero aquí estamos, Señor, con ese corazón agradecido, Señor, por lo que
has hecho, Señor, y porque también sabemos lo que seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. Cada día que pasa, Señor, ayúdanos a transformarnos, a ser más como tú, Señor, a poder realmente dar testimonio, Señor, de que tú vives y que tú reinas por siempre, Señor. Gracias te damos por este tiempo maravilloso. Te damos gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, que pase un feliz día y no se olvide sintonizarnos el miércoles a las 7 de la tarde. Dios les bendiga.